Buenas noches, bendiciones para todos los que se conectan a esta hora a el canal de nuestra Iglesia Centro Bíblico Internacional Cartagena. Qué bendición poder estar en esta noche acompañándoles, su servidora Paola Marín. Y gracias por estar ahí atentos, gracias por estar con el corazón dispuesto a recibir estos mensajes inspiracionales que recibimos todas las semanas, en la cual Dios nos está edificando. Así que antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta semana que ya empezó en esta mitad de mes de agosto, el séptimo mes del año. Este año 2020 que ha sido una sorpresa para todos, que ha sido un año bastante diferente, Señor, en el que también hemos podido crecer espiritualmente frente a los nuevos desafíos que nos ha traído. Gracias porque hemos visto tu fidelidad y si estamos aquí, Señor, es porque hasta aquí nos has ayudado. Reconocemos tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros y a través de tu palabra, Señor. Bendecimos nuestra iglesia y bendecimos a cada persona que se conecta, Señor, en esta hora para recibir un mensaje que venga de tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, como se anuncia en el título, el nombre de esta reflexión, si se puede llamar así, es Lecciones de una Samaritana. Hemos venido hablando acerca de la alabanza y la adoración en las últimas 2 semanas y en el principio, la primera semana estuvimos hablando de los mitos de la adoración, ¿verdad? Lo que no es adoración. Después mi consiervo Emilio estuvo haciendo algunas apreciaciones respecto a la música, la alabanza y la adoración. Y en esta noche he querido continuar en esa línea temática y compartirles lo que creo que va a ser de edificación para ustedes. Lecciones de una Samaritana lo traigo porque analizando lo que hablábamos al principio acerca de una breve historia general de la evolución de la adoración en la Biblia, llegamos al punto en el que estamos hoy. Somos la iglesia gentil, ¿verdad? Somos la iglesia que no desciende de los judíos y somos suramericanos. Esto quiere decir que nuestra herencia espiritual en temas de adoración fue resultado de la mezcla de las prácticas indígenas con la mezcla de las prácticas africanas y con la mezcla de el catolicismo romano que nos fue enseñado por los católicos, por los españoles que fueron quienes nos colonizaron. Entonces, usted se imaginará esa fusión de esas tres idiosincrasias, de esos tres pueblos, esos tres grupos étnicos, ha producido una mezcla bien interesante. Pero nosotros llegamos a los pies del Señor, entregamos nuestra vida a Jesús y al empezar a conocer a Jesús nos encontramos con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David. Y resulta que ellos son otra cultura, tienen otra forma de adorar, de hacer las cosas basados en ese precioso libro que conocemos como la Biblia, las Escrituras. Y en la Biblia, que habla de adoración desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos muchas cosas que no van acorde con lo que nosotros por línea histórica hemos conocido como adoración. Así que quise detenerme en una conversación que encontramos en la palabra de carácter teológico que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, en algunos aspectos puntuales de esa conversación que nos van a ayudar a poder aprender más, o de pronto ya usted lo sabe, va a recordarlo, y si no lo sabe, lo va a aprender, de pronto sabe un poquito, entonces va a profundizar un poquito más. En fin, nunca está de más hablar de estos temas. La adoración hace parte fundamental de nuestro propósito para existir. Fuimos creados para alabar y adorar al Señor. Así que es importante. Entonces quiero compartir con ustedes de esta historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 4, versículo 4 hasta el versículo 30. Sin embargo, no voy a detenerme en todos esos versículos, solamente quiero extractar algunas cosas del versículo 21 al versículo 24. Vamos a leerlo. Dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos,
saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos, Jesús era judío, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la porción que vamos a estar analizando y de la que estaremos extractando algunas cosas puntuales. Lección número 1. Lección número 1 que nos deja esta conversación entre Jesús y la samaritana de esta porción específicamente. Debes conocer a Dios antes de adorarlo. Debes conocer a Dios antes de adorarlo. La ignorancia de cómo es Dios, de los planes de Dios, de los requerimientos de Dios, de sus métodos, de sus gustos, pueden hacer, oiga bien, la ignorancia de esto puede hacer que su adoración sea descalificada, no sea recibida. Así que es muy importante conocer al Dios al que adoramos. ¿Dónde dice eso? Bueno, cuando Jesús confronta a la samaritana, confronta su ignorancia. Él le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Porque resulta que los samaritanos solamente se basaban en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, también es cierto que a los judíos Jesús también les reprochaba, no el hecho de que reducían la base sobre la cual se erigía la adoración, sino que añadieron muchísimas tradiciones, normas, lo que él llamó mandamientos de hombres, al concepto de adoración a Dios. Y eso también se lo reprochó al Señor. En Mateo 15, versículo 9, el Señor le dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice, no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo les mando. O sea que Dios no quiere ni que usted ignore y le quite cosas a la palabra, ni que usted le añada cosas que Él no ha dicho. Pero sí es cierto y el balance es, hay que conocer a Dios a través de la Escritura. Ahora, respecto a lo que yo estaba diciendo, que somos una raza que tiene muchas mezclas. Nuestras raíces, ¿qué encontramos? Que los indígenas adoraban a los astros, seres impersonales, la luna, el sol y las estrellas, en fin. Los africanos adoraban dioses que les exigían sacrificios y a cambio de esas ofrendas, esos sacrificios que ellos hacían, los dioses les daban poder para que ellos hicieran sus hechicerías. Los españoles católicos creían en las buenas obras y aunque también tenían la Biblia en ese momento era inaccesible, era de interpretación privada y aún la misa que se daba era en latín, o sea que el pueblo realmente no había un conocimiento de Dios. De ahí venimos nosotros, y esto va en contraposición a quien Dios es, porque Dios dice, yo quiero que tú me adores, pero quiero que antes de adorarme me conozcas, para que tu adoración yo la pueda recibir. Porque si tú adoras sobre una base de ignorancia, sin saber, sin conocer el corazón del Dios al cual estás adorando, tu adoración no va a ser recibida. Y Dios es un Dios que quiere ser conocido. Por eso Él nos dejó este maravilloso libro que se llama la Biblia, para que no andemos en ignorancia y para que nuestra adoración sea basada en lo que a Él le agrada, en lo que Él quiere y en lo que Él espera. Así que esta es la primera lección. Para que usted pueda adorar a Dios, tiene que conocerlo. Y se conoce a través de su palabra. Es muy triste conocer incluso cristianos evangélicos que adoran a Dios, que dicen adorarlo, pero no conocen la Escritura, no conocen su carácter, no conocen los parámetros bajo los cuales Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, primera lección. Segunda lección. Ser un simpatizante o un creyente no es suficiente. Tienes que ser un hijo. Tienes que ser hijo de Dios para ser un verdadero adorador. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, el Señor le dijo en el versículo 23 a la samaritana, se acerca el tiempo
De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Vea que el Señor Jesús no dijo, Dios busca adoradores. No, dice, el Padre busca adoradores. O sea que si tú no eres hijo de Dios, no puedes adorarlo. ¿Quiénes pueden llamar a Dios Padre? Los que tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Los que tienen a Jesús en su corazón, al Hijo. Y el Espíritu Santo es quien le da esa convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted es una persona que asiste a una iglesia, que es simpatizante, que le gustan las canciones, le gustan las conferencias, las prédicas, las enseñanzas, como quiera llamarlo, pero realmente no hay esa convicción en su corazón de que usted es un hijo, hay un problema. Su adoración puede que esté comprometida, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Muchos cristianos les cuesta experimentar la paternidad de Dios. Si tal vez tuviste un padre disfuncional, un padre que te maltrató, que te marcó, puede que te cueste asimilar, recibir el amor paternal de Dios y llamarlo Padre. Si es así, quiero decirte que tu corazón necesita sanidad y que Dios lo quiere hacer. Porque la relación marcada por la paternidad y por el sentir, la convicción de que soy un hijo de Dios, es lo que va a permitir que mi adoración sea verdadera. Si usted siente a Dios distante, si usted no siente a Dios como un papá, no va a poder experimentar realmente los beneficios de ser un adorador. ¿Sabe? Y usted no puede permitir que una mala influencia de una figura de autoridad desdibuje el carácter de Dios. En Isaías 40:25 el Señor dice, ¿con quién me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Es injusto con Dios pensar que si yo tuve un padre que no fue afectuoso, que me abandonó, que no cumplió su responsabilidad, tema que Dios sea de la misma manera, y eso hay que superarlo con la ayuda del Espíritu Santo. A veces en la forma de orar de las personas evidenciamos esa falta de conexión con la paternidad de Dios. Hay gente que cuando ora dice Dios, dice Señor, pero le cuesta decir papá o le cuesta decir Padre, porque no hay realmente una convicción o me ha costado realmente acercarme a Dios como hijo. ¿Sí? Tengo todos los demás beneficios. Entonces es importante, si usted quiere ser un verdadero adorador, que usted reciba la paternidad de Dios, porque el Padre busca adoradores. El Padre busca hijos que le adoren. Amén. Lección número 3. Dios quiere ayudarte a que le adores. Dios quiere ayudarte a que le adores. ¿Cómo así, Paola? Bueno, en el versículo 24 dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dice, porque Él siendo un ser espiritual sabe que tu envase, que es este cuerpo, te pone resistencia, tu carne, para adorar a Dios. Porque adorar a Dios nos saca del centro, nos baja de la silla del trono y se enfoca en Dios. Entonces, si Dios es espíritu, yo debo ser espiritual para poder acercarme a Dios. Ahora, ¿a dónde voy? La lección es, Dios quiere ayudarme a que lo adore. Si Dios es espíritu, Él quiere que tú seas espiritual para que tú puedas acercarte a Él. Pero como tú vives en una carne, entonces ¿cómo haces? Entonces Dios suplió ese recurso. ¿Y cuál es? Es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que te convierte en un ser espiritual, de tal manera que tú puedas acercarte a Dios, siendo una persona que vive en un cuerpo humano pecador. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tremendo, ¿verdad? O sea, nosotros realmente en nuestra carne no podemos, pero Dios ha provisto al Espíritu Santo para que Él se acerque
a nosotros, ¿verdad? Hay un pasaje en el Evangelio que dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Por qué traigo esta Escritura? Mi hermano, porque dentro de usted, dentro de nosotros, está la fuente de vida. O sea, el Espíritu Santo no anda por ahí volando en el aire, no. Él está adentro y hay una fuente adentro. Una fuente que dice que brota, que fluye vida de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está dentro de nosotros, ¿por qué nos cuesta adorar a Dios? ¿Por qué nos cuesta ser espirituales? ¿Por qué nos cuesta vivir en una dimensión de amor, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? De fe, sino que estamos alterados, estamos preocupados todo el tiempo, y me incluyo. Cuando yo hago esta clase de enseñanzas y reflexiones, siempre me estoy confrontando porque también soy una hija de Dios y quiero ser una verdadera adoradora. Y decía, Señor, pero nosotros no vivimos en esa dimensión. Y el Señor me decía, es que dentro de ustedes está, pero el afán, la falta de pasar tiempo de quietud en la presencia del Señor hace que esa fuente se bloquee, se contriste el Espíritu Santo y Dios no pueda avanzar en esa transformación de tu vida en una persona espiritual. ¿Qué nos enseñaron las religiones? ¿Qué nos han enseñado? Que Dios está lejos, que Dios es inalcanzable. Como le dicen a veces, cuando saben que tú eres cristiano, nos dicen, ay, ora tú por mí porque a ti Dios te escucha. Porque hay una idea de las personas en su mente que piensan que Dios no los escucha, que Dios está lejos, que necesitan intermediarios. Y realmente intermediario solamente es uno, Jesucristo. Pero Dios está tan interesado, Él siendo espíritu, no tiene forma, pero está tan interesado en estar conectado contigo que se vino a vivir dentro de ti. Se vino a vivir dentro de mí. Y cuando yo aprendo a estar con Él, a buscarlo y a caminar en esa espiritualidad que Él quiere que yo camine, yo voy a recibir el beneficio de ser un verdadero adorador, que es paz. Paz. Así que Él ha provisto a la persona del Espíritu Santo para que viva dentro de ti y para que tú, siguiendo al Espíritu Santo, que es el Espíritu y que te va a hacer espiritual, ¿verdad? Que te va a ayudar a que tú te conectes con Dios que es Espíritu. Bien. Cuarta lección y última. Tu adoración debe ser coherente, genuina y racional. Racional, no irracional, sino racional. Cuando Él dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿En verdad a qué se refiere? En verdad se refiere primeramente, obviamente, ya lo mencioné en la primera lección basada en la palabra. Usted no puede adorar al Señor por fuera de los patrones bíblicos, de los principios bíblicos que Él ha establecido en su palabra. Dios dijo, quiero que me adoren, y aquí está el manual de adoración. Aquí les enseño cómo tienen que hacerlo. Pero también, cuando habla de verdad, se refiere a la coherencia. Aquí no podemos ser unos hipócritas espirituales, unos fariseos espirituales. Y esto es fuerte porque muchas veces caemos en eso. Lo que predicamos, no lo aplicamos. Y cuando yo no vivo lo que predico, me convierto en un hipócrita. Pero el Señor nos está llamando a vivir en coherencia. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Es decir, el mucho hablar no quiere decir que estés adorando. El mucho repetir no quiere decir que estés adorando. El Señor dijo, así no es. Y esta hace parte de nuestra herencia cultural espiritual. Se nos ha enseñado, ¿verdad?, que los rezos, que las repeticiones hacen parte de la adoración, pero bíblicamente no es así. Mateo capítulo 22, versículo 37, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Por eso digo que tiene que ser racional, que tiene que ser coherente, que no puede haber falsedad en el adorador. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, escucha bien, el que ocupa el lugar de simple oyente y está hablando de nuestras reuniones, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces en las expresiones de adoración, el apóstol Pablo estaba diciendo, el jaloneo, el grito, el desorden, el caos, la bulla, no tiene que ver con la verdadera adoración. Más bien da la impresión de que estamos locos. Y las personas que no conocen de pronto al Señor dirán, no entiendo nada de lo que está ocurriendo aquí. Hay un orden. Dios es un Dios de orden y un Dios de paz. Por eso la adoración verdadera es racional. Mi mente está involucrada. ¿Sabe? A veces cantamos de manera mecánica y no estamos pensando en lo que estamos cantando. Es más, a veces estamos orando y las palabras salen, pero tu mente está desconectada. Estás tan preocupado que oras como un rito, pero tu corazón no está ahí. Porque ¿sabes qué? A veces cuando conectamos el corazón y la mente con la adoración, con la oración, ni siquiera hay palabras. Me he encontrado con experiencias, he vivido las dos experiencias, momentos en los que he estado orando, pero realmente mi corazón sigue igual de inquieto. Como hay momentos en que me acerco al Señor y quiero orar, pero mi corazón está tan cargado y medito en la fidelidad, en las promesas de Dios y solo empiezan a salir lágrimas de mis ojos y no hay palabras. Solamente hay silencio y lágrimas que caen y ahí estás adorando y ahí estás orando. Y Dios sabe lo que tú estás diciendo, aunque no haya palabras. Entonces la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y verdad se refiere a todas estas cosas, a la sinceridad de tu corazón, a que sea basado en la palabra, a que tu mente esté conectada, a que haya coherencia entre lo que estás viviendo y lo que estás expresando. Mire, se nos enseñó a hablarle a Dios con repeticiones. Se nos enseñó a que la vida espiritual se queda en el templo. Se nos enseñó a pagar mandas, penitencias, a hacer sacrificios para comprar la salvación o para adquirir la respuesta de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios para mí o para mi familia o su protección. Se nos enseñó que podemos amar a Dios pero pelear con la gente. Se nos enseñó a que podemos amar a Dios y maltratar a las personas. Se nos enseñó que si pecamos y rezamos, empatamos. Se nos enseñó que si fallamos no te puedes acercar porque eres indigno y estás sucio. No te puedes acercar a Dios. Eres impuro, eres indigno. Todas estas son mentiras. Todas estas son mentiras que están insertadas en la cultura bajo la cual crecimos. Pero cuando llegas a los pies del Señor, tú tienes que hacer a través de la palabra, meterte ese antivirus que elimina todo lo que no es de Dios, lo que no tiene que ver con la verdadera adoración, para acercarte al Dios que te ama, que te anhela, que quiere que te conectes con Él en una vida espiritual genuina, fresca. La única forma que tú puedas diferenciar entre cuando te comportas como un verdadero adorador o como un falso es que conozcas lo verdadero. Y la verdad es la palabra. Yo debo confesarte y le pido a mi esposo que se acerque por acá porque vamos a cerrar este tiempo con una pequeña administración, que han habido momentos en los que he ministrado la alabanza y la adoración y cuando me he bajado del púlpito siento la convicción de que eso no subió, que Dios no lo recibió. Lo sé. Han habido momentos así. Han habido momentos en los que no hay coherencia. No hay coherencia. Pero cuando conozco la palabra, es como pasar un cepillo sobre algo que está muy sucio e ir sacando lo falso y dejando lo verdadero. Recuerdo una experiencia en Valledupar. Yo iba a dirigir la alabanza y antes de eso tuve una discusión con mi esposo. Justo antes de irnos a la iglesia, yo estaba muy enojada
y llegué, pero no fui capaz de subirme al púlpito. ¿Te acuerdas, amor? Y éramos solamente dos las que íbamos a cantar, una compañera y yo, y ella me miraba, ya el culto incluso había arrancado, pero yo tenía la libertad, de pronto acababa de iniciar de subir. Y ella me miraba como, ven, y yo le decía, no puedo. No puedo porque yo he entendido que la palabra dice que si yo tengo algo contra mi hermano, y mi esposo es mi hermano, yo no puedo ir a llevar ofrenda a Dios si no arreglo primero las cosas con Él. Y ese día no dirigí la alabanza. No la dirigí y al final ella se me acercó y me preguntó qué pasó. Yo le dije, no, tuve un problema con mi esposo justo antes de venir para acá y no. Ella lo entendió, claro, eso es un principio. Eso es un principio. Pero lo conocía y lo apliqué en ese momento. Si no lo hubiera conocido o me hubiera importado, porque esa es la peor parte, que no nos importe, que seamos religiosos, me monto y canto. ¿Usted cree que eso sube delante de Dios con olor fragante y grato? No. Sin embargo, ese día pude ser obediente. Dios te ama. Dios te ama y quiere que seas verdadero. Y no es para juzgarte, no es para que te sientas mal. Es para que hoy le digas, Señor, purifica mi corazón, enséñame tu palabra, porque yo quiero ser un verdadero adorador. Padre, tú eres mi Padre. Yo quiero adorarte. Quiero que escuches esta canción y medites en lo que tú representas para Dios y en lo que Dios representa para ti. Pues aún los cabellos de tu cabeza te los tengo contados. No temas, pues tú vales más que los gorriones, que los pájaros. Tú eres valioso para mí. Yo quiero que estés en comunión, en conexión conmigo, como un verdadero adorador, porque te conozco
Yo te hice con mis manos. Gracias, papá. Él te conoce. Él sabe tu pensar. Él ve tus lágrimas y escucha tu llamar. Él me conoce. Él sabe mi pensar. Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Mi llamar, oh sí, escucha mi llamar. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Le pido al Señor que te fortalezca, que te guarde, que renueve tu esperanza en este tiempo. Él te conoce, pero tú necesitas, todos necesitamos conocer al Señor, conocer su palabra, sus promesas. Si adoramos en espíritu y en verdad, el temor se irá. Si sabemos que somos hijos de Dios y recibimos su abrazo paternal, no temeremos. Y si temes, Él está con los brazos dispuestos a abrazarte, a consolarte, a refugiarte y a fortalecerte. Yo oro por ti en esta noche, que el Señor te dé fuerzas, que el Señor te acompañe, que el Señor se manifieste en tu vida y en tu familia, que tú puedas conocerlo y que puedas conocerte también a ti mismo tal como Él te conoce, que puedas ser sanado, que puedas ser revestido del poder, del amor profundo y eterno del Señor. Él es un Dios accesible, Él es un Dios alcanzable. Es más, Él te alcanzó a ti porque tú no podías alcanzarlo y se vino a vivir dentro de tu corazón. Si este tiempo te has sentido redarguido, tal vez has estado lejos del Señor, que esta noche sea un momento para decir: Señor, quiero volver a tu corazón, quiero volver a tus brazos, quiero caminar, como esta canción lo decía, quiero caminar a tu lado. No importa lo que esté pasando, si estoy contigo, estoy seguro. Bendiciones, mi amado hermano, que descanses, que tengas una buena noche. Gracias por escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Chao.